Buenas tardes o buenas noches o buenos días, según qué parte del ex imperio de las Españas se halla cada cual. Aquí está Alberto, y os saluda a todos, emitiendo desde la ciudad de Sagunto, en mi opinión, cuna de la hispanidad, y en la opinión de muchos, emitiendo para todos los hispanos de ambos hemisferios, de allende los mares y de 5 continentes, en los territorios donde se decía que nunca se ponía el sol, entre otras cosas porque dormimos la siesta, imagino yo. Hoy estamos con un buen amigo, Emilio Urdapilleta, o se dice Urdapilleta. Urdapilleta. Muy bien, él está en Paraguay y hoy vamos a bien vasco. Ya, sí, bien vasco. O bien andaluz, porque Andalucía se pobló mucho con vascos. ¿Cierto? Entonces... Pero en este caso es vasco. En este caso, bueno, sí, eso ya se supone. Aparte, además de los castellanos y andaluces, en tercera posición los que más viajaron a América fueron los vascos, o sea, los marineros de la época. Y vamos a hablar de uno de los sucesos más tristes y graves que ha sucedido en los países que formamos la hispanidad. Eso fue la guerra más sangrienta, más criminal y más genocida que se ha dado en Hispanoamérica. Estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza, porque si bien ya es bárbaro lo que sucedió con Simón Bolívar en Venezuela, en el cual murieron aproximadamente el 33% de la población de Venezuela, que eso puede ser el 50-60% de los hombres. En Paraguay se estima que entre el 60, 70, 90% de los hombres fueron exterminados, simplemente por la voluntad de ser masacrados, pero incluyendo niños, más que nada porque al final el ejército paraguayo tuvo que recurrir a los niños. Y se dieron casos de batallas donde lo que eran simplemente niños les plantaron cara muy seriamente a ejércitos de adultos, ya fueran argentinos, paraguayos o brasileños. Pero uruguayos. Tengo noticias de una batalla en la cual los niños fueron masacrados, pero les aguantaron durante 8 horas y causaron una gran mortandad a los ejércitos de adultos que les enviaban. En cualquier caso, es algo muy triste. Fue tanta la mortandad masculina que hubo una especie de legalización o tolerancia tácita en la cual se consintió la poligamia, con el fin de que se pudiese recuperar la población, pues más que nada porque es que habían exterminado a todos los hombres, especialmente a los de etnia guaraní, que eran los que con más ardor se defendían, sobre todo los brasileños, porque los brasileños llevaban más de 100 años acosándolos con el fin de esclavizarlos. Y de hecho los supervivientes guaraníes acabaron esclavizados ya, estamos hablando de los años 1864, empezó la guerra, Emilio. Correcto. ¿Y cuánto duró? ¿Hasta 1869? La guerra empezó, bueno, primeramente buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, como dice el querido Alberto, a todos los seguidores de este canal, Unión Hispanoamericana. Bueno, la guerra, ya hiciste una excelente introducción. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay empezó el 12 de octubre de 1864. Mira qué casualidad, un 12 de octubre. Un 12 de octubre. La guerra de la Triple Alianza empieza un 12 de octubre de 1864, cuando el Imperio del Brasil, en contra de las advertencias del gobierno paraguayo, invade a la banda oriental del Uruguay, que en ese tiempo estaba aliada con Paraguay o tenía una amistad histórica con el Paraguay. Y esta invasión del Brasil se produce con apoyo y connivencia del gobierno de Buenos Aires,
que a la sazón estaba siendo administrado por el presidente Bartolomé Mitre, quien financió y promovió una guerra civil dentro del Uruguay, que estaba encabezada esta guerra civil por el caudillo Venancio Flores. Ese es el origen de la guerra de la Triple Alianza, que luego vamos a ir detallándolo en el programa de hoy y en sus siguientes programas. Según entiendo, Brasil tenía es la causa inmediata. Uruguay tenía dos partidos, dos facciones, y Paraguay era amigo de una de las dos facciones, la facción gobernante, y Argentina era amigo de la oposición. Entonces Argentina promovió una guerra civil en Uruguay para que la facción de la que eran amigos se apoderara del poder. Y todo se juntó con que con que Brasil aprovechó la coyuntura, no sé con qué intereses, para invadir al mismo tiempo Uruguay. Dime sí. ¿Cuáles son los intereses? Por los intereses de Argentina ya están claros. Claro, Brasil surge como un imperio en el año 1828, si mal no recuerdo, con el grito de Ipiranga. Pedro I va a quedar como emperador del Brasil y su hijo, su heredero, es Pedro II, el emperador en tiempos de la guerra de la Triple Alianza. Fue Pedro II. Brasil siempre tuvo la intención de controlar el estuario del Río de la Plata. Su intento es, sus intenciones históricas son avanzar hasta el estuario del Río de la Plata y controlar la banda oriental del Uruguay. De hecho, que anexaron por un largo tiempo la banda oriental del Uruguay, hasta que se independizaron los uruguayos en la revolución conocida como de los 33 orientales. Entonces, es una histórica intención del Brasil que ya viene de la época virreinal, ya viene de la época del Imperio Español, mi querido Alberto. Y no sé si querés allí hacer un comentario. Yo concluyendo con las motivaciones de Brasil, es básicamente la de anexionarse una porción del territorio de Uruguay. ¿Por qué eso? Porque la excusa inmediata que Brasil utilizó fue que los campesinos, los agricultores riograndenses en el Río Grande del Sur tenían territorios lindantes con el Uruguay. Y estos campesinos o agricultores riograndenses exigían reparaciones al gobierno uruguayo por presuntos abusos que los uruguayos habrían cometido contra los riograndenses. Entonces, estos riograndenses exigían al imperio que responda o que ellos iban a tomar cartas por mano propia, los riograndenses del Brasil. Y los brasileños, el imperio del Brasil, con resquemor, responde porque en Río Grande del Sur hubo rebeliones contra el imperio, la famosa rebelión de los harapientos, los farropillas le llaman ellos, en Río Grande del Sur, republicanos brasileños, opositores al imperio. Entonces, el imperio se siente compelido a intervenir en el Uruguay a pedido de los riograndenses, a pedido de esta facción radical de los riograndenses. Y allí es cuando envían una serie de amenazas al Uruguay que estaba entonces gobernado por el Partido Blanco. Y el Partido Blanco les responde que no, que estos reclamos no tienen asidero y en todo caso, si fuera así, si fuera cierto, el gobierno uruguayo no tiene por qué intervenir en asuntos privados de granjeros privados. Los granjeros riograndenses, los granjeros fronterizos, esos son temas privados. El gobierno uruguayo no tendría, en el peor de los casos, no tendría por qué intervenir en ese asunto. Pero Brasil toma esta excusa para intervenir en el Uruguay y lanza una invasión el 12 de octubre de 1864, que el Paraguay, aquí entra Paraguay era amigo histórico de la República Oriental del Uruguay. Tenía pactos históricos con el Uruguay de mutua asistencia. Si bien es cierto que eran antiguos pactos que no estaban refrendados, que no estaban
vigentes ya. Era una amistad histórica que existía, porque al Paraguay le interesaba el concepto del equilibrio del Río de la Plata. El equilibrio del Río de la Plata era el concepto que Paraguay utilizaba, en el que Uruguay y Paraguay tenían que mantenerse como mutuo apoyo, tenía que existir un mutuo auxilio entre Uruguay y Paraguay en contra de las ambiciones de las potencias foráneas, es decir, especialmente Brasil y Buenos Aires. El embajador uruguayo en Asunción era Juan José Herrera. Juan José Herrera, en 1863, incluso antes, 62, incluso antes, en el 62, antes de la muerte de Carlos Antonio López, presidente del Paraguay entonces, hay acuerdos, por lo menos tácitos, por lo menos de palabra, de que se va a mantener esta unión entre ambos países en defensa de sus intereses contra el Brasil, sobre todo. Y hay reuniones, el reemplazante de Juan José Herrera se llama Vázquez Sagastume, José Vázquez Sagastume, va hasta Paraguay en el 63-64 acompañado de un ministro uruguayo radical, un blanco bien marcado, bien radical, Antonio de las Carreras. Van a Asunción, hablan con el hijo de Carlos Antonio López, el presidente, y el mariscal Francisco Solano López, protagonista de la guerra, Francisco Solano López, y llegan a acuerdos que, si bien no se rubricaron en el papel, porque Francisco Solano López siempre quiso negociar pacíficamente estas cuestiones. Aquí vamos a ir desmitificando muchos asuntos también. Él no quiso llegar a la guerra en ningún momento y sabía que firmar un pacto con el Uruguay podría conducir, y condujo eventualmente a la guerra, esta amistad con el Uruguay. Sin embargo, sí, él estaba de acuerdo en la doctrina histórica paraguaya, que era la defensa del equilibrio del Río de la Plata. El equilibrio del Río de la Plata, que era algo que tanto el Uruguay blanco como el Paraguay defendían. Pero ¿quién rompe con el equilibrio? Brasil rompe. Realmente Brasil no es el que rompe con el equilibrio del Plata. Es Argentina, o más bien Buenos Aires, la que rompe con el equilibrio del Plata, con la llegada de Bartolomé Mitre a la presidencia de la Argentina. Bartolomé Mitre es el que va a aprovechar la coyuntura política en el Uruguay y en el interior de la Argentina, que todavía no estaba enteramente unificada, todavía tenía muchas rencillas internas por este tema que tú lo conoces perfectamente, de los federales contra los unitarios. Entonces Argentina va a aprovechar el momento de debilidad en el Uruguay y va a... Los mitristas niegan que Mitre tuviera algo que ver, pero las evidencias hoy en día son muy categóricas. Va a permitir y va a dar apoyo su gobierno al caudillo oriental, al caudillo revolucionario colorado, uruguayo, Venancio Flores. Venancio Flores, el 13 de abril de 1863, va a invadir la banda oriental del Uruguay para iniciar una revolución contra los blancos con apoyo de Bartolomé Mitre. Y estos son los elementos que se conjugaron allí. Por una parte, Argentina apoyando a Venancio Flores en esta revolución, y por la otra Brasil exigiendo al gobierno blanco reparaciones por este asunto de los campesinos riograndenses. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Estas son las causas inmediatas del conflicto, las más inmediatas del conflicto. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tengo noticias de que habían motivaciones de fondo de potencias extranjeras. ¿Eso es verdad o es un bulo? Bueno, es una... Concretamente Inglaterra. Es un debate histórico que se mantiene. Y desde luego que en la historiografía anglosajona esto se niega. Los anglosajones niegan mayormente esto. Pero en la historiografía... ¿Perdón? Que ellos son inmaculados, son los angelitos. No, ellos, blancas palomas. Nunca hicieron nada. Pero realmente es la historiografía rioplatense, sobre todo argentina, paraguaya, y también algunos autores en México o en Japón, por ejemplo, o en Rusia,
ya he visto también trabajos rusos que hablan de la influencia británica en el conflicto, porque, a ver, esto tú lo sabes también perfectamente, Inglaterra siempre fue una potencia marítima, sobre todo marítima, una especie de Cartago. Una talasocracia. Una talasocracia marítima, plenamente marítima. Y sucede que el estilo de imperio de los ingleses fue siempre, como tú has dicho, talasocrático. Fue siempre controlar las rutas comerciales marítimas y fluviales. Lo que sucede es que el Río de la Plata es una de las cuencas fluviales más grandes del mundo, junto a la cuenca del Mississippi, junto a la cuenca del Amazonas, la cuenca del Río de la Plata y del Nilo. Son las cuencas más grandes del mundo. En la que se desenvuelve el comercio de al menos 4 naciones. Y 4 naciones que son como Brasil muy grande, o sea, es un comercio enorme el que se mueve en esa cuenca. Y sucede que Paraguay, de toda esa cuenca del Río de la Plata, Paraguay controlaba prácticamente el 50% de dicha cuenca. En la región del río Paraguay, del río Pilcomayo, del río Bermejo y gran parte del río Paraná, que estaban bajo control de Paraguay. O sea, los ingleses y el comercio internacional solamente podían acceder hasta una parte del Plata. El resto de la cuenca del Río de la Plata estaba dominada por Paraguay, con la famosa fortaleza de Humaitá, que está en un punto estratégico que corta los 4 ríos prácticamente, al Bermejo, al Pilcomayo, al Paraguay y al Paraná. Los 4 ríos controlados. ¿Cuáles podían ser los intereses creados de los ingleses? El primer interés, como lo explica un británico, Sir Richard Francis Barton, el traductor de las 1001 noches. Ajá. Y el traductor del Kama Sutra, Sir Richard Francis Barton, que estuvo acá en Paraguay, el primer interés británico es apoyar a Brasil para que abra para el comercio internacional a la cuenca del Río de la Plata que Paraguay todavía mantenía bajo su control. Esa parte norte de la cuenca del Río de la Plata. Porque Paraguay ejercía un proteccionismo muy fuerte y controlaba con mucho celo todo el movimiento fluvial que había en esa parte de la cuenca del Plata. ¿Y por qué ese proteccionismo? ¿No tenía interés en exportar Paraguay? Sí tenía, claro que sí. Pero aquí se aplicaba la regla de un paternalismo estatal y de una protección de la incipiente industria que Paraguay estaba empezando a tener. ¿Qué industria? Y eso creo que una incipiente industria siderúrgica, de astilleros, que no es como muchos dicen que ya estaba en condiciones de competir contra Inglaterra. Eso es una exageración. No estaba todavía en condiciones de competir contra Inglaterra, pero estaba empezando a desarrollarse. Estaba allí se estaba empezando un proyecto de desarrollo industrial en el Paraguay, que tenía siderúrgicas, tenía ferrocarriles propios, de propia fabricación, astilleros de propia fabricación. Lo paradójico de lo que me dice. Armamentos. Fíjate lo paradójico. Los argentinos, para poder construir el ferrocarril en Argentina, se quejaban de que hasta las tuercas de los raíles eran importadas de Inglaterra. En cambio acá se fabricaba todo, o por lo menos gran parte se fabricó de ciertos elementos. Cierto que se trajeron de Inglaterra muchas cosas también, pero otras tantas cosas se fabricaron acá, los rieles, las maderas para la utilización, los clavos, los tornillos, las herramientas se hacían acá. Se trajeron los motores, las locomotoras, se trajeron la industria la tecnología un poco más avanzada se trajo de Inglaterra, sin duda. Pero también se hizo mucho acá. Y este proyecto de ir desarrollándose paulatinamente con sus propias fuerzas es lo que para muchos también motivó las sospechas de los países vecinos y de Inglaterra. No tanto porque en ese instante Paraguay le va a competir a Inglaterra, sino que en 50 años Paraguay le puede competir a Inglaterra. ¿Se entiende a lo que voy?
Es que No Inglaterra, ahora. ¿a cuánto está? Inglaterra está a 6.000 o 10.000 kilómetros de distancia. Lógicamente, esa distancia Sí, haría mucho más competitivo a Paraguay que a la misma Inglaterra. Y los costes de maniobra tú lo has serían dicho. inferiores. Tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque imagínate, Paraguay controla la mitad por lo menos de la cuenca del Río de la Plata. La mitad por lo menos de la cuenca controla. Paraguay desarrolla su propia industria. Paraguay en 50 años, los estadistas británicos se dan cuenta, no son unos cretinos como los nuestros. En 50 años Paraguay puede controlar todo el Río de la Plata con su industria. Y nosotros estamos allá en la otra punta. Eso mismo que usted está diciendo. Paraguay puede controlar todo con su propia industria. Puede vender a Argentina, vender a Uruguay, vender a Chile, vender a Bolivia, vender a Brasil. Con su propia industria. Que es lo que ellos ven y probablemente es lo que ellos entendieron en ese momento. Ahí hay que agregar un tercer elemento de la cuestión británica. Las materias primas paraguayas. El algodón, por un lado, es una tesis que viene del marxismo, sobre todo la tesis del algodón. Hay que decirlo, yo no soy marxista y no comparto el marxismo, pero esa tesis viene del marxismo, el algodón paraguayo, que generaba mucha codicia por parte de los mercaderes británicos, porque Inglaterra tenía una industria clave de su desarrollo que era la textil, pero Inglaterra no tenía el algodón, tenía que buscar, Inglaterra debía encontrar, debía procurar ese algodón y muchas veces lo debía extraer tanto del sur de los Estados Unidos como de la India y del sur de Estados Unidos y en parte de Egipto. Y coincide en ese momento histórico que se produce la guerra de secesión estadounidense, pocos años antes de la guerra de la Triple Alianza, y Estados Unidos por un buen tiempo se queda caído por un tiempo después de esa guerra. Estados Unidos tiene que reconstruirse. Estados Unidos se quedó arrasado, fue una guerra sangrienta, esa es la guerra de secesión. Entonces Inglaterra se quedó sin esa fuente de aprovisionamiento. Y en la región de la India y de África, de donde extraían también algodón, curiosamente surge un nuevo personaje, un personaje que es el rey Teodoro II de Etiopía, o de Abisinia, como se la conocía entonces, Teodoro II de Abisinia. Y Teodoro II de Abisinia dice que los europeos tratan de dominar a África y entonces él se manda la parte y cierra el tráfico comercial de la zona del Cuerno de África. El Cuerno de África que tiene esos estrechos en donde pasaban muchos barcos británicos. En esa época coincide. Entonces estos dos lugares de aprovisionamiento quedaron cortados para Inglaterra. Estados Unidos porque se quedó arrasado por la guerra, tenía que reconstruirse, y África y la región de la India porque se le cortó el tráfico fluvial por la aparición de este personaje, el rey Teodoro II de Abisinia. Los ingleses mandan una expedición para liquidar a Teodoro de Abisinia. El mariscal Napier dirigió esa expedición en el año 1868. Una expedición que terminó en la batalla de Magdala, si mal no recuerdo, la batalla de Magdala en el año 1868. El rey Teodoro de Abisinia murió en esa batalla, en la batalla de Magdala. Entonces, imagínate, Inglaterra se quedó sin lugares de donde aprovisionarse algodón y según esta tesis marxista, repito, yo no soy marxista y no comparto muchos de los postulados marxistas, sin embargo, ellos plantean que Inglaterra vio que el algodón paraguayo era una alternativa para extraer fácilmente. Pero no por marxismo, entonces, ha de ser racional el argumento. Por supuesto, por eso lo relatamos, ¿verdad? No porque sea marxista deje de ser racional. Y luego está otra tesis que es la yerba mate. La yerba mate que Paraguay tenía el monopolio prácticamente de la yerba mate. Existe un documento del año 1714 británico que se llama Una propuesta para humillar a España. Así se llama el documento. Sí, que seguramente todos los hispanistas conocen de eso, me imagino. Sí. Y en ese documento se menciona a las minas del Perú, si mal no recuerdo, se menciona a las pampas del Río de la Plata
y a la yerba del Paraguay como tercer objetivo de Inglaterra. Inglaterra quería cortar y, en el mejor de los casos, apoderarse de estas tres. Entonces, eso está ya en el año 1714 y Paraguay, en tiempos de Francia y los López, tenía un gran monopolio de la yerba. Prácticamente la mejor yerba mate de la época era la paraguaya y empezaba a exportarse por el mundo ya en tiempos del doctor José Gaspar de Francia. ¿Qué principal... tenía de especial esa hierba? Yo no soy un experto en botánica, pero por lo visto es de mejor rendimiento y es de mejor, por lo visto es de mejor calidad que la hierba brasileña, por ejemplo, o la hierba argentina, por ejemplo, la actual hierba argentina, porque Argentina en ese tiempo no tenía muchas explotaciones de hierba. En cambio, Paraguay sí tenía, porque Paraguay controlaba toda la región en donde estaban las principales zonas productoras de hierba. Pero Entonces, ¿qué utilidad tenía para ser tan importante esa hierba? En todo el Río de la Plata se consume para tomar el mate y el tereré. ¿Escuchaste del mate y del tereré? Es un producto de consumo masivo. Todo el Río de la Plata se consume mate y tereré. ¿Qué es lo que aporta? Y se utilizaba la hierba como una especie de té del Paraguay. Se le llamaba así, té del Paraguay. Y era como una especie de sucedáneo del té. Porque acá se consume, por ejemplo, el cocido, que es una forma de té que se fabrica con la hierba. Y empezó a exportarse este té del Paraguay a Francia, a España se empezó a exportar también, y se empezó a exportar a Prusia, al reino de Prusia se empezó a exportar. Entonces, se sospecha nada más, se plantea, se sospecha, se considera, se cree que este monopolio de la hierba y la potencial capacidad que tendría esta hierba para competir contra el té británico que los británicos sacaban de Ceilán y que sacaban de la India, es otro motivo para la guerra. Y así vamos yendo a explicar todas estas cuestiones, mi querido Alberto. Vamos a ver. ¿Por qué crees tú que fue tan sangrienta esa guerra? ¿Qué justifica el alto índice de criminalidad? Hasta prácticamente el exterminio, cuando la guerra ya la tenían perdida y lo que quedaba era residual y hasta los residuales los terminaron. Y fundamentalmente porque el 1 de mayo de 1865, algo que yo he visto un video de Academia Play sobre la guerra de la Triple Alianza, y se olvidan ellos de mencionar en ese video un dato clave, que esa guerra de la Triple Alianza se llama así porque se firmó algo llamado Tratado Secreto de la Triple Alianza. Se llamó así porque se firmó un tratado secreto de la Triple Alianza. En ese tratado está prácticamente establecido que Paraguay quedará completamente desguazado y reducido prácticamente a un protectorado argentino para posterior anexión de Argentina del Paraguay. Porque Argentina siempre quiso anexionar el Paraguay, ¿no? Lo consideraba una parte de sus provincias, de las provincias unidas que pretendían en su momento. Correcto. Paraguay quería, o más bien Argentina, o más bien Buenos Aires, porque no hay que confundir al pueblo argentino con la élite oligárquica bonaerense. No hay que confundir al pueblo argentino con la élite oligárquica bonaerense. Esa élite oligárquica bonaerense es la misma que provocó la revolución del 25 de mayo de 1810. Es la misma que utilizó, en palabras de Bartolomé Mitre, en su libro Historia de Belgrano, la máscara de Fernando VII para generar una revolución que rompió con todo nuestro virreinato del Plata, y lo hicieron sin consultarle a nadie. Ellos se autoabrogaron la condición de la cabeza del Río de la Plata, siendo que ellos mismos desconocieron a la Junta de Sevilla, la Junta de Cádiz,
y expulsaron a los virreyes. Recordemos que nosotros los hispanoamericanos no éramos colonias, éramos virreinatos. Si me permitís una expresión un poco más efusiva, no éramos colonias, éramos virreinatos, coño. Es parte integral Entonces, de la nación española. Y teníamos virrey. No teníamos nosotros acá cualquier cosa, teníamos un virrey, que aquí se puede discutir si el virrey, al caer la monarquía, el virrey dejó de tener o no tener autoridad. Se puede discutir, pero esa es la cuestión, que los porteños no discutieron con las demás provincias. Simplemente derrocaron a los virreyes, fusilaron al virrey Liniers. Al vencedor de los ingleses lo fusilan. La Junta de Buenos Aires lo fusila al virrey Liniers. Entonces es un regicidio. Un regicidio. Lo digo yo aquí ahora y me hago cargo. Regicidio. Entonces, estos muchachos se autoatribuían ser la cabeza del virreinato. Paraguay jamás aceptó eso. Jamás aceptó. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad Buenos Aires se hace cabeza del virreinato? Si desconocieron a la Junta de Cádiz, utilizaron la máscara de Fernando VII, pero se las pasaron fusilando a virreyes y a gobernadores. ¿Con qué autoridad? Entonces, o sea, claro. Quiere decirme que se manifiestan contra sus enemigos, que teóricamente era el Imperio francés, pero para ejecutar y eliminar del poder a los legítimos españoles. A los legítimos. Claro. Eso es algo difícil de entender. ¿Cómo te levantas en favor de España para luego matar a tus compatriotas y ponerte al servicio de los enemigos de tu patria? Explícamelo. ¿No? Por supuesto. Porque era mentira, simplemente. Porque era la máscara de Fernando VII. Es que eso que acá en Paraguay se reproduce en Venezuela, se reproduce en Colombia, se reproduce en México. Era la misma estrategia. Es una estrategia diseñada de manera centralizada. Todos hicieron lo mismo. En el único país, me atrevo a decir que en el único país donde no se produjo fue en Paraguay. En donde el gobernador Velasco siguió gobernando hasta el 20 de junio de 1811. Y allí recién lo derrocan los revolucionarios porteñistas. Y el doctor Francia es el que se encarga de restaurar un poco el orden. Y esa ya es una larga historia que algún día podríamos hablar de las independencias. Pero te digo nomás que, Buenos Aires... En todos sitios, sí, con la excepción de Paraguay y no sé, y quizá Perú. Pero se reproduce. Quizás Perú, Paraguay y Perú. Paraguay y Perú, porque Perú mantuvo a su virrey. O sea, hay que sincerarnos. Tenemos que ser hispanistas, sí, está bien, pero seamos sinceros con la historia. No tratemos de falsificar la historia. Ya, pero es que eso ahí parece como si hubiese una especie de conjunto de ideas que desarrollan la misma estrategia para todos. Y sí, y yo sé que aquí está la masonería o las sociedades secretas. Probablemente, yo no lo descarto. Si bien es cierto que dicen que Inglaterra tuvo un rol. Inglaterra tuvo su rol a través de la masonería, sin duda, pero no iba a lograr Inglaterra lo que logró sin la semejante traición que hubo. O sea, Inglaterra puede tener 1000 espías y 1000 masones dentro, pero si no hay traición o si la gran mayoría de las élites no traicionan, no pasa nada, esto sigue. Si se declara lealtad al rey que te manda el Consejo de la Junta de Cádiz, se declara lealtad al rey que te manda la Junta de Cádiz y se le tiene al virrey allí manteniendo el orden, no pasa nada. No pasa nada, somos todos españoles, seguimos con nuestro virrey. La cabeza del virrey. Y ahí está. Entonces, Buenos Aires, volviendo al tema de la guerra de la Triple Alianza, nunca despabiló de sus pretensiones, sin autoridad alguna, de querer ser la cabeza del virreinato, del ex virreinato. Conste lo siguiente, que Paraguay fue el primer país en proponer una confederación de iguales, no un grupo, no una unión unitaria centralista con sede en Buenos Aires, sino una confederación. Paraguay fue el primero en proponerlo. Y esta idea de la confederación
que Paraguay la propuso antes que nadie en 1811, los argentinos patriotas, los verdaderos argentinos, los federales argentinos, siempre llevaron en su corazón esta idea de la confederación, porque siempre estuvieron en contra de la prepotencia de Buenos Aires. Ya. Y allí todo vuelve a la guerra de la Triple Alianza. Todo vuelve a la guerra de la Triple Alianza. En la guerra de la Triple Alianza, el tratado de la Triple Alianza prácticamente deja a Paraguay a merced de la Argentina. Deja al Paraguay a merced de la Argentina. Lo curioso es que Y Paraguay entonces, acabó a merced de Brasil. Eso es lo contradictorio. y Con también los eso ya fue la consecuencia final, porque aquí los revisionistas argentinos muy inteligentemente señalan que los porteños, Bartolomé Mitre, Rufino de Elizalde, Juan Andrés Geli Oves y Domingo Faustino Sarmiento, estos porteños se dejaron engatusar por la diplomacia brasileña. Creyeron que Brasil les iba a dejar tragarse al Paraguay. Brasil no les iba a dejar eso. Brasil lo que quería era aniquilar al Paraguay y establecer un gobierno títere, porque tampoco Brasil podía hacer más de lo que Inglaterra le permitiese. Y eso tú lo sabes muy bien. Tampoco los Braganza van a hacer más de lo que Inglaterra le permite. Y por supuesto que Brasil sabía que Inglaterra no iba a permitir tampoco que se traguen al Paraguay entero para beneficio de otro país. O sea, es lógico, divide et impera. No es unifica et impera, es divide et impera. Entonces, los argentinos, los porteños más bien, ni siquiera todos los porteños, la facción oligárquica de Buenos Aires, se tragaron la mentirilla, pisaron el palito, creyeron que Brasil iba a salir, iba a permitirles tragarse a todo el Paraguay con el tratado de la Triple Alianza. Pero Brasil inmediatamente al terminar la guerra ya empieza a desobedecer el tratado secreto de la Triple Alianza. Inmediatamente concluida la guerra. Porque Brasil no iba a permitir que Argentina crezca. Es lógico. Entonces allí es donde los argentinos fallaron, pisaron un palito en ese sentido. Entonces, un llamado de atención para Academia Play, porque en ese video que ellos hicieron no mencionan al tratado secreto de la Triple Alianza, lo que da nombre a la guerra. Y en ese tratado secreto es el motivo por el cual los paraguayos lucharon hasta la muerte, porque esa fue tu pregunta inicial. ¿Por qué los paraguayos se empecinaron tanto? Porque el tratado secreto que se conoció, que se difundió en Europa, el tratado secreto se difundió en Europa y se llegó a dar a conocer. Cuando los paraguayos leyeron esto, dijeron, acá no tenemos alternativa, es luchar hasta la muerte, porque estos se van a tragar el Paraguay, van a desaparecer al Paraguay, quieren desaparecer al Paraguay. Entonces acá no hay alternativa. Conste que Francisco Solano López, el mariscal, ofreció 3 veces la paz. Inclusive ofreció renunciar si era eso garantía de que se pudiera anular el tratado secreto de la Triple Alianza. Porque en el tratado secreto de la Triple Alianza está escrito que la guerra no es contra el pueblo paraguayo, sino contra el mariscal Francisco Solano López. Eso está escrito. Así como en el tratado de Versalles, muy parecido. La guerra no era contra el pueblo alemán, sino contra el imperio, el emperador alemán, cosas parecidas. Bueno. Y entonces el mariscal López ofrece su renuncia. Si yo soy la causa del problema, yo ofrezco mi renuncia con la condición de que se anule el tratado de la Triple Alianza. Eso está documentado. Sucede que los aliados no aceptaron. Sobre todo Brasil no aceptó esas condiciones. Entonces, la mesa estaba servida para una catástrofe. Mi querido Alberto. En Argentina supuso un problema, ¿no? Tengo entendido que En Argentina. la participación en esa guerra supuso una guerra civil interna en Argentina y que... Una guerra, sí. Y que además tuvieron que enviar
a combatir, porque no querían los argentinos ir a combatir a Paraguay, y tuvieron que enviar a los negros esclavos engrilletados a combatir porque tampoco querían. Es cierto. Y es una Es cierto. de las razones de los pocos negros que quedan en Argentina. Porque en Argentina había negros. No, pero no hablemos de eso porque los gabachos se asustan al hablar de esa cosa. Pero sí, es cierto. Engrilletados para obligarles a combatir. Es cierto. Pero mira, soldados esclavos. Argentina, es cierto, y los brasileños también. Los brasileños, Brasil era el país que todavía tenía la esclavitud en gran extensión, y los brasileños prometían a los nobles que entregaban sus esclavos, se les prometía tierras, compensaciones, etcétera, etcétera. Y a los esclavos que se enrolaban como voluntarios de la patria se les prometía la libertad al terminar la guerra. O sea, si volvías con vida de Paraguay, eras libre. Libre. Súper simpático. Y Argentina, como bien estás... ¿Cuántos habitantes tenía Paraguay? Es una discusión que hasta ahora está abierta. Al inicio de la guerra. Es una discusión que está abierta porque algunos tratan de disminuir. Dentro de poco acá van a decir que Paraguay solamente estaba habitado por Francisco Solano López. Y Francisco Solano López peleó solito contra los tres países. Dentro de poco van a decir eso. Los anglosajones quieren imponer la versión de que Paraguay tenía 400.000 a 450.000 habitantes nada más. Pero los datos clásicos habitualmente aceptados en la historiografía paraguaya y que nosotros los paraguayos tenemos que defender a rajatabla, a capa y espada, como si fuera una trinchera, es que teníamos 1.300.000, entre 1.200.000 a 1.300.000. Lo que se sustenta por la cantidad de movilizados del ejército. Porque Paraguay movilizó para la guerra, según el jefe de Estado Mayor de la Guerra de la Triple Alianza, Francisco Isidoro Resquín, según nuestro jefe de Estado Mayor, Paraguay puso en armas a más de 150.000 soldados. Puso en armas a más de 150.000 soldados, lo que sería aproximadamente el 12% de la población. Si nosotros decimos que Paraguay solamente tenía 400.000 habitantes, y poner en armas a más de 150.000, estamos hablando de casi el 40% de la población en armas. Matemáticamente imposible. Matemáticamente imposible. Cuando hablan de medio millón de muertos, se refiere entre ambos bandos, entiendo yo. Sí, se refieren. Es que Paraguay se habla de 300.000 bajas entre civiles y militares durante la guerra. Paraguay. Y los aliados, solamente Brasil, según las fuentes, un autor brasileño llamado Mauro César Silveira habla de 160.000 brasileños muertos hasta 1869. Solo brasileños. 160.000 hasta 1869. Sí, solo brasileños. No hablamos ya de argentinos ni de uruguayos, ni de mercenarios. Solo brasileños. Entonces, fácilmente los aliados habrán perdido 200.000, y los paraguayos también, yo hablo de bajas militares, Paraguay habrá perdido también unos 200.000. A eso sumarle los civiles. Entonces, al sumarle los civiles paraguayos, ahí subiría a 400.000, 500.000, más o menos por allí está el número, 300.000, 500.000 durante la guerra, más o menos por ahí. En la posguerra siguen las muertes. Las muertes no terminaron mágicamente el 1 de marzo de 1870. Y eso lo sabes tú, lo sabe todo el mundo. Solamente los historiadores, algunos historiadores anglosajones no se enteran de esto. Hay un estudio de la Universidad de Brown en Estados Unidos, una de las que forman parte de la Ivy League, como le llaman ellos, que indica que en un conflicto militar, por cada muerto en una guerra moderna militar, por cada muerto durante una contienda, hay 5 muertos durante una ocupación. ¿Por qué dicen eso? Se basan en lo que sucedió en la guerra de Irak. En la guerra de Irak, ellos calcularon que las bajas militares fueron de entre 800.000 a 1 millón. Y las bajas civiles en la ocupación
ya desde el que empezó la guerra hasta la ocupación, todo lo que duró la ocupación estadounidense de Irak, 4 a 5 millones, las bajas civiles. Y esto se reproduce en las guerras. Recordemos que Paraguay quedó ocupado por el ejército brasileño hasta 1876 y por el ejército argentino, si bien es cierto que en el Chaco, pero estaban ahí los argentinos ocupando Paraguay hasta 1879. Entonces, las bajas que sufrió el Paraguay continúan en la posguerra. No es que mágicamente terminó la guerra el 1 de marzo de 1870 y ya dejó de morir gente de hambre, de pestes, de violaciones, de matanzas, de esclavitud, porque los brasileños llevaban esclavos. Ojo, los brasileños llevaban a miles de paraguayos de esclavos al Brasil como legítimo botín de guerra, porque en Brasil la esclavitud todavía era legal. Alberto. Y lo siguió siendo. Hasta 1888, si mal no recuerdo. ¿Y cuáles fueron los episodios más relevantes de aquella guerra? Yo estoy viendo el mapa de lo que queda de Paraguay, lo que le robaron. Los episodios más relevantes. Bueno, realmente hacer un relato militar de la guerra también es... Muchas veces la gente se queda mucho con el relato militar de la contienda. Y es muy importante, sin duda, la historia militar. Pero nunca debemos abstraernos de la cuestión política, diplomática, la geopolítica y diplomática que nos conduce a la guerra. El primer gran episodio de la guerra es en Paysandú, en Uruguay. El primer y más dramático episodio es en Paysandú, en Uruguay, en diciembre de 1864, porque los brasileños ya habían invadido el Uruguay sin declaración de guerra y con apoyo de la Argentina, Paraguay ya advirtió, 3 advertencias hizo Paraguay de que invadir Uruguay sería la guerra, porque Paraguay y Uruguay eran amigos históricos, el Partido Blanco y el gobierno paraguayo. Eso ya lo explicamos al comienzo. Entonces, Brasil invade el 12 de octubre de 1864 Uruguay, conquista la villa de Melo y poco tiempo después ya va avanzando hacia el sur en la región de Paysandú, en la ciudad de Paysandú, donde se concentraba uno de los mejores ejércitos uruguayos, dirigidos por el oriental Leandro Gómez. Y allí se produce una verdadera resistencia heroica por parte de los blancos de Uruguay, que reciben apoyo de los federales argentinos. Muchos federales argentinos cruzan el río Uruguay para apoyar a los blancos en gran cantidad y resisten los blancos. Resiste el Paysandú por más de 30 días, 31 días creo que duró el asedio de Paysandú, hasta que el 1 de enero de 1865, encima cobardemente, porque los hombres de Paysandú, el general Leandro Gómez, firmó una tregua con los brasileños y con los revoltosos uruguayos para poder sacar los heridos de la ciudad. Firmaron una tregua para sacar los heridos. Y allí, traicionando a esa tregua que firmaron, se metieron los soldados uruguayos y brasileños del Partido Colorado. Uruguayos colorados se metieron, los rebeldes uruguayos, vamos a decir, los rebeldes uruguayos se meten en Paysandú y masacran a los defensores, violando la tregua, y lo asesinan y lo degüellan a Leandro Gómez, el general Leandro Gómez. Y hacen recorrer su garganta degollada y sus orejas cortadas. Lo cuentan ellos mismos, no es que esta es una acusación, ellos mismos cuentan esto. Hacen recorrer su garganta degollada y sus orejas cortadas por todo el ejército, por toda la soldadesca. Entonces, ese fue el episodio, digamos, que marca en la primera fase de la guerra el momento más dramático. Y todo el Uruguay estaba esperando la reacción paraguaya. Todo el Uruguay estaba esperando la reacción paraguaya. Y Paraguay reacciona atacando a Brasil en el Mato Grosso. El Mato Grosso era un territorio que Paraguay se disputaba con el Brasil, territorio paraguayo que Brasil ilegítimamente ya estaba ocupando.
Entonces Paraguay lanza un contraataque sobre el Mato Grosso, que duró prácticamente un mes ese contraataque, con la intención de que Brasil se dé cuenta de que Paraguay iba en serio con sus amenazas. Paraguay sí le declara la guerra al Brasil, a diferencia de Brasil que atacó a Uruguay sin declaración de guerra. Eso es muy importante señalar. Tanto Brasil como Argentina actuaron siempre sin declaración de guerra. Hay gente que muchas veces dice que la declaración de guerra es algo malo. Yo le tengo que explicar a la gente que la declaración de guerra es algo correcto, porque vos le estás anunciando a tu enemigo que estamos en guerra, que rompimos relaciones, estamos en guerra, prepárate porque te voy a atacar. No estás actuando por debajo de la ley, que es lo que hacían Brasil y Argentina. Sin declaración de guerra estaban apoyando a Venancio Flores, invadiendo Uruguay, todo este desastre que ellos causaron, sin declaración de guerra. Paraguay declara la guerra a Brasil y se mete en el Mato Grosso, y allí es donde la guerra ya está plenamente configurada, mi querido Alberto. Esos son los episodios iniciales. Si te parece, podemos hablar en otra ocasión con mucho más detalle de las campañas militares de la guerra de la Triple Alianza. Me interesaría mucho, porque tengo entendido que algunas son gestas súper heroicas por parte del ejército paraguayo. Sí, heroicos también fueron los soldados aliados.